Miren cómo Dios le reclamó a su pueblo cuando la idolatría llegó a ser su modus vivendi. En tu sangre que derramaste has pecado y te has contaminado en tus ídolos que hiciste. Ese espectáculo digno de un sangriento circo romano los contaminó de manera tal que Dios percibió la putrefacción de sus propios hijos. Miren hasta dónde podríamos llegar si nos entregamos liberalmente a nuestras maldades. Te invito, mi estimado, a que consideres palabras como esta y que todos juntos entendamos que nada, absolutamente nada bueno trae soltar sin freno nuestra maldad. Y así como ellos mismos en sus propios cuerpos y aún con sus más cercanos recibieron la paga por sus desvaríos, así nos tocaría a nosotros si nuestros oídos son sordos ante su palabra y nuestro entendimiento ignora deliberadamente su presencia. Ciudad sin Dios. Dirás, pues, así ha dicho el Señor Jehová, ciudad derramadora de sangre en medio de sí, para que venga su hora, y que hizo ídolos contra sí misma para contaminarse. Ezequiel, capítulo 22, versículo 3. Una vez escuché una historia en una ciudad en México que, aun cuando han pasado un par de décadas de cuando la escuché, no la he olvidado. Era de noche en ese momento y por alguna extraña razón, se fue la luz en el centro de la ciudad en un horario algo concurrido y ahí comenzó todo. Se oían cristalazos en la oscuridad y gritos de la gente. Una vez que llegaron los policías y comenzaron con linternas a alumbrar, vieron gente robando negocios, otras más haciendo cosas indecentes que nunca se atreverían a hacer en público, y quién sabe con qué tantas cosas más se toparon esos oficiales. Solo basta un poco de oscuridad para que el ser humano en general suelte sus bajezas más guardadas, y cual jauría de chacales, destroce lo que se le ponga enfrente. Temas de este tipo hay muchos, pero no quisiera empezar a describir una que otra de esas atrocidades, pues me volvería muy crudo, y ese no es mi objetivo con el contenido bíblico que quiero compartir. En el capítulo 22 de Ezequiel, se describe un juicio contra Jerusalén por la desatada condición de idolatría y pecados innombrables que se veían allí. Era ya una situación de decadencia moral prácticamente insostenible, la que se vivía en la capital del reino sureño de Judá. Era su contexto habitual. Hay que recordar que hace no mucho Dios les había dicho por medio de este mismo profeta que los pecados de Sodoma y Samaria eran, por decirlo de algún modo, justificados al compararlos con los de Jerusalén. No es que Dios pase por alto los pecados, por supuesto. Solo es una manera para que nosotros con nuestro muy limitado entendimiento conozcamos en algo el nivel de maldad que llegó a tener el que se decía pueblo escogido de Dios. Veamos entonces cómo comienza el capítulo. Ezequiel, capítulo 22, versículos 1 al 3. Y fue a mí palabra de Jehová diciendo, y tú, hijo del hombre, no juzgarás tú a la ciudad derramadora de sangre, y le mostrarás todas sus abominaciones. Dirás, pues, así ha dicho el Señor Jehová, ciudad derramadora de sangre en medio de sí, para que venga su hora, y que hizo ídolos contra sí misma para contaminarse. Era prácticamente una ciudad sin ley, injusticias, asesinatos legalizados, desinhibiciones de todo tipo y comportamientos peores que los pueblos paganos alrededor eran el diario vivir de aquellos israelitas. En este punto de su historia, Jerusalén ya no era la ciudad santa, la ciudad hermosa o la ciudad especial de Dios. Ella era la ciudad derramadora de sangre, por sus muchos crímenes que mostraban desprecio por la vida humana. Comienza una larga lista de atrocidades vistas en la ciudad. Y antes de comenzar a describir lo que sigue en el capítulo, vale la pena preguntar, ¿por qué el pueblo de Dios llegó a caer tan bajo? O sea, una ciudad así descrita se parece mucho a aquellos lugares donde siempre se tiene miedo siquiera a caminar o acercarse a ellos. No sea que malandros de todo tipo nos hagan algún daño. Pongámonos a pensar un poco. La ley de Dios la tenían en sus manos. Hacía no mucho que el rey Josías encabezó un avivamiento memorable cuando se encontró lo que podría decirse era una copia del libro del Deuteronomio, y aparentemente todo era una gran comunión con Dios. Además, en medio de ellos habían profetas tales como Isaías, después Sofonías, luego Jeremías, y en Babilonia nuestro profeta Ezequiel, también Daniel, entre varios otros. Es decir, palabra de Dios no les faltaba. Esa nación debía mostrar un estándar de vida más alto, pues sabemos que esta hermosa palabra cambia vidas.
Con todo, leemos algo perturbador en el versículo 2. Ezequiel 22:2 dice así: Y tú, hijo del hombre, no juzgarás tú a la ciudad derramadora de sangre y le mostrarás todas sus abominaciones. Toda palabra no sirve de nada si no la abrazamos y la practicamos para que nuestras vidas sean mejores. Podemos memorizar la Biblia enteramente si quieren, pero eso no trae efecto alguno si no dejamos que nuestro Dios moldee con ella nuestros corazones. Vean el título que Dios le pone a Jerusalén: ¿No juzgarás tú a la ciudad derramadora de sangre? Es notable y a la vez certero cómo Dios se está dirigiendo a esta ciudad. El pecado se respiraba como aire viciado y a casi nadie parecía importarle. ¿No nos damos cuenta de lo que está pasando? Si iglesias enteras se sumergen en pecados y acciones reprobables ante Dios, a prácticamente ningún miembro le importará ofenderlo. Asistir y escuchar la Biblia se convertirá en una simulación y todo será solo una fachada religiosa, hablando de Dios con la boca y con el corazón lejos de Él. Lo interesante es con cuál de los pecados empieza. ¿Y le mostrarás todas sus abominaciones? En efecto, la idolatría. Debemos recordar a Judá como la nación más grande y poderosa de la zona y dentro del marco de una región de pueblos idólatras en extremo. En este contexto, los judíos adoptaron las prácticas paganas de sus vecinos y aún las llevaron al siguiente nivel. Pobres de aquellos niños que fueron ofrecidos a Moloch solo porque sus propios padres añoraban una recompensa de esa abominación para así mejorar sus vidas. No querían aceptar que las múltiples invasiones y problemas que habían vivido desde Necao hasta Nabucodonosor eran el merecido castigo a su rebeldía contra Dios. Y en vez de arrepentirse, buscaban al detestable Moloch y lo ofrecían a sus hijos para ver si así salían de sus problemas. Miren nada más qué atroces fueron esos pensamientos. Pobres de aquellos niños. Por supuesto, eso nunca pasó, y como sabemos, a la postre, Dios dejó caer tu juicio implacablemente sin ya ninguna oportunidad de arrepentimiento. Ezequiel capítulo 22, versículos 3 al 5. Dirás, pues, así ha dicho el Señor Jehová: ciudad derramadora de sangre en medio de sí, para que venga su hora, y que hizo ídolos contra sí misma para contaminarse. En tu sangre que derramaste has pecado, y te has contaminado en tus ídolos que hiciste, y has hecho acercar tus días, y has llegado a tus años. Por tanto te he dado en oprobio a las gentes, y en escarnio a todas las tierras. Las que están cerca y las que están lejos de ti, se reirán de ti, amancillada de fama y de grande turbación. Esto desde luego es una descripción detallada de lo que se venía, lo cual empezaría en menos de 2 años, y entre más días pasaban, más los judíos corrían desbocadamente al barranco de su propia destrucción. Mi estimado oyente, ¿qué lecciones puedes aprender de estas palabras? Dios observó paso a paso su decadencia y conoció sin faltar detalle alguno cómo se degradaron peor que los paganos. ¿No nos damos cuenta que Él ve todo y nos ve a todos todo el tiempo? La privacidad de tus propios pensamientos finalmente no es tan privada, ¿o sí? Para Él son lo mismo las tinieblas que la luz, y toda información que Él conoce acerca de nosotros le hace saber quiénes somos en realidad. En el libro de Levítico hay descripciones muy detalladas de cómo un sacerdote habría un animal entregado para ofrenda en el altar de los sacrificios. Primero se tenía que limpiar por dentro antes de la expiación. No me imagino los olores fétidos que salían de dentro del animal y la consideración tan especial que debería tener el sacerdote para hacer dicha limpieza una vez que lo había abierto. Al reflexionar en esto me pongo a pensar en lo fétido que todavía hay dentro de mí y cómo mi sumo sacerdote trabaja en mi vida limpiando día a día lo que no es agradable ante Él. Esa es razón más que suficiente para que escudriñe mi corazón y todo mi interior para llegar a ser más como Él y menos como yo mismo soy. ¡Oh, qué grande eres, mi Señor Jesucristo! Eres sumamente grande con mi vida. Miren cómo Dios le reclamó a su pueblo cuando la idolatría llegó a ser su modus vivendi. En tu sangre que derramaste has pecado y te has contaminado en tus ídolos que hiciste. Ese espectáculo digno de un sangriento circo romano los contaminó de manera tal que Dios percibió la putrefacción de sus propios hijos. Miren hasta dónde podríamos llegar si nos entregamos liberalmente a nuestras maldades. Te invito, mi estimado,
a que consideres palabras como esta y que todos juntos entendamos que nada, absolutamente nada bueno trae soltar sin freno nuestra maldad. Y así como ellos mismos en sus propios cuerpos y aún con sus más cercanos recibieron la paga por sus desvaríos, así nos tocaría a nosotros si nuestros oídos son sordos ante su palabra y nuestro entendimiento ignora deliberadamente su presencia. Además, en esos pasajes, Dios no solamente está dando un discurso, no es como luego se oyen palabras que se quedan en narrativas huecas que nunca llevan a una acción. No estamos hablando de un demagogo mentiroso de este mundo. Es Dios quien está expresando sus palabras. Y has hecho acercar tus días, y has llegado a tus años. Por tanto te he dado en oprobio a las gentes, y en escarnio a todas las tierras. Vean cuál es el escenario que Dios está planteando. Y has hecho acercar tus días, y has llegado a tus años. Ya que no quisieron arrepentirse, no está quedando otro remedio. Ellos mismos se cerraron las puertas de la misericordia, y el juicio de fuego que devora a los adversarios es lo único que hay. Los años han llegado y Nabucodonosor ya fue dirigido por Dios para invadir Jerusalén. Lo más lamentable es cómo termina el versículo 4 y lo que leemos en el versículo 5. Por tanto te he dado en oprobio a las gentes y en escarnio a todas las tierras. Las que están cerca y las que están lejos de ti se reirán de ti, amancillada de fama y de grande turbación. No hay que perder de vista el marco en el que estamos. Jerusalén era la ciudad populosa y la señora de provincias, tal como la describe el libro de las Lamentaciones. Judá era la envidia de los pueblos de alrededor, tales como Edom, Amón y Moab, entre muchos otros. Todos ellos solo esperaban una oportunidad para satisfacer su venganza, y Nabucodonosor, con esa tercera invasión, les dio el pretexto perfecto para que, como chacales hambrientos, fueran tras la carroña en la que Judá y especialmente Jerusalén, la ciudad derramadora de sangres, se convertiría. Ezequiel 22:5. Las que están cerca y las que están lejos de ti se reirán de ti, amancillado de fama y de grande turbación. El mundo es muy cruel, ¿no es verdad? No toleran que alguien tenga bendición de Dios, y no hablo necesariamente de lo material. No quieren que crezcamos como una planta bien regada y cuidada. Desean que seamos como ellos, yendo tras las imaginaciones de sus corazones. El cristiano devoto es tomado como un bicho raro, un aleluyo, uno que no encaja. Pero cuando cae, ahí viene todo. Luego llega el descrédito. ¿No que eras cristiano? Miren al cristianito. Por eso digo que todos son hipócritas. Frases de esa naturaleza llegan cuando caemos y por eso Dios nos exhorta tanto a que estemos siempre cerca de Él y, de ser posible, siempre junto a Él. Bueno, antes de seguir leyendo, pienso que debemos estar conscientes de lo que el pecado trae, además de un inminente castigo y una vida de desaliento lejos de Dios, lo cual en sí mismo ya es grave. Cuando alguien abraza un pecado, con el tiempo, tal vez poco o mucho, no lo sé, dicho pecado atrae otros pecados. Una mentira, por ejemplo, puede desembocar en una desobediencia y tal vez hasta en un delito, y puede esa persona convertirse en alguien cínico que jura y perjura que no hace mal a nadie. Lo más notorio es que los pecados que vienen después del primero son más y más graves, tornándose todo en un escándalo monumental. Miremos detenidamente, por ejemplo, la lista de cosas que enumera Dios por medio del profeta, vistas en medio de Jerusalén. Ezequiel capítulo 22, versículos 6 al 12. He aquí que los príncipes de Israel, cada uno según su poder, fueron en ti para derramar sangre. Al padre y a la madre despreciaron en ti. Al extranjero trataron con calumnia en medio de ti. Al huérfano y a la viuda despojaron en ti. Mis santuarios menospreciaste, y mis sábados has profanado. Calumniadores hubo en ti para derramar sangre, y sobre los montes comieron en ti. Hicieron en medio de ti suciedades. La desnudez del padre descubrieron en ti. La inmunda del menstruo forzaron en ti. Y cada uno hizo abominación con la mujer de su prójimo, y cada uno contaminó su nuera torpemente. Y cada uno forzó en ti a su hermana, hija de su padre. Precio recibieron en ti para derramar sangre, usura y logro tomaste, y a tus prójimos defraudaste con violencia. Olvidástete de mí,
dice el Señor Jehová. ¡Ah, qué lista tan peculiar estamos leyendo aquí! Después de derramar sangre poniendo los cultos idólatras como pretexto, vino todo lo demás. Miren cómo el mensaje de Dios está dirigiéndose específicamente a los habitantes de la ciudad. Al principio fue general, los primeros 5 versículos. Fue a Jerusalén como ciudad derramadora de sangre, pero ahora las personas en sí son mencionadas y sus actuares cotidianos son el motivo del reclamo del Señor. ¿Y con quién empezó? Ezequiel 22:6. He aquí que los príncipes de Israel. Interesante. He aquí que los príncipes de Israel, cada uno según su poder, fueron en ti para derramar sangre. Si hay una persona a quien en todo aspecto se le piden más cuentas, esa es un líder. Y creo que eso todos lo tenemos claro. Los encargados de dirigir al pueblo eran los primeros en promover las escandalosas idolatrías que incluían inmoralidades de todo tipo, sacrificios humanos y de animales, endechas en las que mujeres voluntariamente se prostituían, entre muchas cosas que desde luego no describiré acá, pues son detalles demasiado escabrosos. El punto es que a los guías del pueblo dirigían y aún alentaban a las personas a vivir perversamente. Aquí cabe resaltar y puntualizar de manera muy clara y precisa la importancia de tener y sobre todo ser un líder moldeado por Dios y que siempre sea humilde y sumiso a su voluntad. Bastante daño a lo largo de la historia han hecho los líderes perversos como para que también estén infiltrados dentro del actual pueblo de Dios. Yo no mencionaré nombre alguno, pero todos debemos saber que una iglesia tendrá muchos problemas cuando hay maldad, perversidad y corrupción en quienes ostentan el apreciable y destacado gran honor de dirigirla. Ezequiel 22:6. He aquí que los príncipes de Israel, cada uno según su poder, fueron en ti para derramar sangre. Y como es natural, la perversidad se propaga como enfermedad contagiosa, como una peste entre el pueblo. Si los líderes mandan este mensaje, el pueblo se volcará a sus maldades. ¿No es eso lo que leímos? Leamos nuevamente el versículo 7. Al padre y a la madre despreciaron en ti, al extranjero trataron con calumnia en medio de ti, al huérfano y a la viuda despojaron en ti. Es interesante que una de las primeras actitudes que se ve en alguien rebelde es el desprecio a los padres. Especialmente en nuestros días, la educación a los hijos en muchas familias se ha dejado de lado y el tejido social, usando un término de los políticos, se corrompe más y más. Lo que esos hijos luego no entienden es que un día les tocará ser padres o gente en su ancianidad si Dios le permite ver esos días. ¿Y cómo cree que será tratado? Recuerden que Zacarías dice que quien siembra viento cosecha tempestades. También el versículo menciona que al extranjero trataron con calumnia, es decir, le inventaban mentiras para robarlo. ¿Y qué decir de los desafortunados huérfanos y las olvidadas viudas? Ya desde capítulos atrás, Dios viene denunciando esta situación, que buscaban incluso cambiar algo de sus leyes para poder transgredir contra otros y legalizar sus atrocidades. Era una corrupción total. Hermanos míos, el permitirnos pecar y vivir de esa manera tan lastimosa nos lleva a corrompernos y llegará un momento en que a lo malo diremos bueno y a lo bueno malo. Aceptaremos cualquier pensamiento oscuro con la bandera de la libertad y que al que piensa que algo es inmundo para él es inmundo, tergiversando así la Biblia y sacándola fuera de todo contexto. Pero esto no es todo. Si el pecado hace fácil despreciar a tu prójimo, tal como los anteriores versículos implican, ¿qué será nuestra relación con Dios? Un nulo temor, por supuesto. Ezequiel 22, versículos 8 y 9. Mis santuarios menospreciaste y mis sábados has profanado. Calumniadores hubo en ti para derramar sangre, y sobre los montes comieron en ti. Hicieron en medio de ti suciedades. Recordemos que el santuario y el observar el sábado era figurativo de una relación plena y de total entrega a Dios, si lo hacían de manera sincera. Pero al sentirse libres de hacer lo que se les viniera en gana, ya se sentían muy valientes para despreciar a Dios mismo y decirle en su propia cara que no les dolían sus castigos. ¡Oh, qué representación tan precisa veo en estas palabras! Nuestras vidas tendrían más éxito si simplemente obedeciéramos al que siempre desea el bien de nuestras almas. Y al despreciar y desechar a Dios,
siempre va a haber otro que tome su lugar. Así es, hermano. No somos tan inteligentes después de todo. Hay quienes no creen en lo que Dios dice y siguen las filosofías humanas tan imperfectas y cuestionables, por muy honrado que sea quien las propone. Dejar a Dios por el pecado, las ideologías humanas y la carnalidad desenfrenada es intencionalmente comer y saborear la basura y el desperdicio con un buen ánimo de vivir de esa manera indefinidamente. Ezequiel 22:9. Calumniadores hubo en ti para derramar sangre, y sobre los montes comieron en ti. Hicieron en medio de ti suciedades. Todo lo preparaban para calumniar y con ello quitar vidas legalmente. Con ello hacían sacrificios de sangre y con ello comían en suciedad. Eso es así ahora, aunque no se ve físicamente semejante barbarie. O tal vez sí, yo no lo sé. Se ve como aún cristianos participan, aceptan y aún moldean sus vidas con las modas de este mundo y ni se sienten mal por participar de celebraciones, colectivos y aún admiren a quienes se burlan de Dios. Es momento de retroceder un par de pasos y decirnos, ¿qué estamos haciendo? Hicieron en medio de ti suciedades. Eso es lo que dice la Biblia. Desde un principio deben prenderse las alertas, pues de otro modo, la debacle vendrá tan rápido como un león hambriento tras su presa, y ese león devorador no tendrá misericordia de tu vida, y lo único que hará es despedazarte. Hay algo que debe entenderse. Entre más nos metemos en el tenebroso bosque del pecado, más atroz se volverá nuestra vida. Vean en el tipo de monstruos en los que aquellos que presumían ser hijos de Dios se convirtieron. Ezequiel 22, versículos 10 y 11. La desnudez del Padre descubrieron en ti, la inmunda de menstruo forzaron en ti, y cada uno hizo abominación con la mujer de su prójimo, y cada uno contaminó su nuera torpemente, y cada uno forzó en ti a su hermana, hija de su padre. Esto es repulsivo, véase como se vea. Ya estaban encendidos en sus concupiscencias, y los habitantes de Sodoma y Gomorra eran unos novatos al lado de estos judíos. Violación, incesto, torpeza de inmoralidad sexual jamás siquiera imaginada estaba ya dentro del pueblo de Dios. No es que yo tenga ánimos de describir palabra por palabra lo que estoy leyendo, pero lo que sí digo es que en menos de lo que pensamos estaremos inmersos en pecados inimaginables si no ponemos a Dios como el centro de nuestra vida y obedezcamos su palabra verdadera. Consideremos entonces el origen de todo esto. Bien lo resume Ezequiel en unas cuantas palabras. Ezequiel 22:12. Precio recibieron en ti para derramar sangre, usura y logro tomaste, y a tus prójimos defraudaste con violencia. Olvidástete de mí, dice el Señor Jehová. Allí está la clave. ¿Lo ves, hermano? Olvidástete de mí, dice el Señor Jehová. Miren lo que sucede al olvidarse de Dios. Continuaremos estudiando este capítulo en un video posterior, pero por ahora consideremos las siguientes preguntas. ¿Cómo podemos evitar caer en la corrupción que vemos en Ezequiel 22? ¿Qué lecciones podemos aplicar en nuestras vidas diarias? Te invito a dejar tus respuestas en los comentarios, así como dejar tus reflexiones, preguntas y cualquier idea que tengas. Todo es bienvenido. Continuaremos más adelante y que el Señor siempre te bendiga. Amén.